El problema que pasó, el efecto dominó, es posible. Y digo, dame la razón de por qué es posible. Claro. Gordo. No, porque si tú dices que es posible, Claro, dame la razón. Efectivamente. Dice, porque cuando la planta mayor sale, las pequeñas, hace de menos megawatt, no va a aguantar la carga que le viene encima. Digo yo, claro que sí, pero hay un problema. Dice, ¿cuál es? Cuando la planta está de mantenimiento, ¿cómo se hace el sistema para trabajar? Comenzó E, I, O, U, y al fin de cabo dijo, es imposible que ocurra el efecto dominó. Entonces, Así me te lo dijo, es imposible. Digo yo, ¿tengo razón, sí o no? Dice, tú tienes razón ahí. Claro. Entonces, lo dejamos ahí con el gordo trabajando y se fue tranquilo. Le corrigió los detallitos que hacía falta. Cuando el otro llegó en la tarde, sí, vino con lo mismo. Ya. Que todo estaba bien, pero el efecto dominó era correcto. Y yo le pregunto por qué. Viene con la misma teoría. Cuando yo le digo a él, y cuando la planta está en mantenimiento, ¿cómo tú te haces? Vuelvo otra vez. Dice, sí, Richard, pero Richard no, pero esto. Y si voy a pensar, Richard, pero digo yo, ¿te das cuenta que el sistema dominó no puede pasar? Porque ya el sistema está adaptado para cuando esa planta salga de función, Claro. todo entre en normalidad, depende de la capacidad de la planta que hay. Seguro. Entonces, ese fue el problema. No puede existir un efecto dominó cuando hay un sistema que está fabricado, que está hecho para que la planta pequeña entre posesiones y no le entre esa carga. Ese es el sistema interconectado. Interconectado. Ya. Entonces, tiene un sistema que para proteger todas las plantas en base a eso. Entonces, esa parte yo la desmonto directamente. Se descarta sí, en ese sistema. Eso es lo que se está diciendo en el informe. En el informe habla sobre eso. Pero, jovencito. Tatico, hágame el favor, ponme la primera parte del informe que yo puse, que yo te mandé. Que es esa parte. No, el número 2, dice número 2, dice situación previa al evento. Por favor. Para que la gente vaya conmigo, vamos a leer. Mira ahí, situación previa al evento. Dice así. Eso es algunos fragmentos yo cogí del informe que me emitieron las autoridades en torno al apagón. Claro, el cual tú me enviaste. Sí. No, ¿verdad? Dice, el 11 de noviembre. No, pero pues alguna otra persona también pudo enviárselo. Sí, claro. Pero yo se lo mandé porque a mí me llegó. Sí, el 11 de noviembre de 2025 a las 1:20, el sistema eléctrico nacional interconectado se encontraba operando normal, sin déficit, de una generación con una potencia sincronizada de generación de 3.135 megawatts, con una demanda hasta abastecida de 2.953 megawatts. Es decir, una reserva producida adicional con relevancia rotativa de caliente de 183 megawatts, que esto equivale a 6.2% de reserva, con una frecuencia bastante producida, que la demanda de 59.93 Hz. La frecuencia nominal del sistema es 60 Hz. Hasta ahí todo está bien. Está hablando sobre el sistema, te habla sobre la demanda y te habla de cada uno de los pasos. Dice, la generación de 3.135 megawatts y 970 megawatts en una sola, de un 31%, de las cuales tenía registrado 252 megawatts eólica. Ellos te hablan que hay 5 formas de generación en ese momento, que es la eólica, la hidroeléctrica, te habla de la solar, te habla de la de carbón y te habla también de la que es de combustible. Entonces, pasamos a análisis de evento. Tatico. Ok, análisis de evento. Vamos a ver, análisis del evento. Ahí está. ¿No es verdad? Dice, según el informe producido por la empresa de transmisión eléctrica dominicana y los registros del sistema de supervisión, control y adquirido de los datos, el diagrama coordinado a la 1:23 de la tarde, hora 11 de noviembre, ocurrió un evento iniciado asociado
a trabajo para reparar un desprendimiento de un aislador sostenible del cable de línea de transmisión a 138 voltios, o sea, significa kilovoltios. ¿Qué pasa? Que aparentemente un aislador salió de se cayó, pasó algo con uno. Lo sacaron, hubo algún problema. Los aisladores están en la torre, que son los que llevan la electricidad. Es lo que está indicando que un aislador provocó un fallo, como que se aterrizó a tierra, como que un aislador falló. Ajá. ¿No, verdad? Que conecta a la subestación de San Pedro de Macorís, lo cual provocó una maniobra manual incorrecta del seccionador. Ajá, de campo de línea de 138 kilovatios. En San Pedro de Macorís. En pocas palabras, está diciendo que hubo un pequeño aterrizaje, hubo un cortocircuito. En pocas palabras. Ya. ¿No, verdad? Y habla de que fue en la parte trifásica, en San Pedro de Macorís. ¿No, verdad? Hay un pequeño error que ellos cometen, que parece que ellos creen que uno es ignorante. Si tú te vas a la parte de abajo del análisis, te habla de los GERS. ¿No, verdad? Los GERS para trabajar los GERS, para manejar los GERS, según la parte eléctrica, es un 5%. Si los GERS son 60, un 5% significa que ellos pueden subir hasta 63, como puede bajar hasta 57, y los GERS son estables para lo que es el funcionamiento. No sé el funcionamiento debería yo leer la sinopsis de la planta para yo saber cuál es el mínimo de los GERS que trabaja esa planta y cuál es el máximo. Pero, según la teoría, los GERS tienen un por ciento por encima como tienen un por ciento por debajo. ¿Qué pasa, Junior? Que aquí, en esta parte, comienza a hablar de los GERS y hay un error, que es lo que yo quiero explicar. Te habla de que estaba en 58, ¿no es verdad? Después que subió un escalón, no, que subió a 59. A los 3 segundos bajó, subió a 61, está dentro de rango, porque estamos hablando que es 53, que es 57 y es 63. El máximo es 63 y el mínimo es 57. Ya. Está dentro del rango. Vuelvo y repito, tengo que leer el sinopsis de la planta para ver cuál sería el porciento del trabajo de los GERS sobre ella. Y dice que el fallo se produjo por los GERS. Lo dice aquí, en esa parte. Que el fallo después del aterrizaje se produjo por los GERS. O fue un aterrizaje, o fue error de los GERS. ¿Cuál de los dos? No puede ser ni una o la otra. O es una o es la otra. ¿Tú entiendes? Y más para abajo te dice todas las plantas que salieron, una tras de otra. Y ahí es donde está el error con que ellos cometen. Si sufrió el fallo en la planta, Junior, joven, Joan, ponme donde sale el diagrama de planta, que hay un rayo. Por favor. Siga. Sí, el diagrama de la planta donde sale un rayo. Mira, ahí dice San Pedro de Macorís y dice que el problema sufrió en la planta. ¿Dónde está el problema conmigo? Si el problema sufrió en la planta, no puede haber un efecto dominó, porque la planta se va a aislar sola y el sistema va a entrar como está programado cuando la planta está en mantenimiento, que es lo correcto. Excepto que alguien le ponga otra programación al sistema, entre el sistema y lo haga, eso es imposible que pase. O el sistema falló, o la parte humana que ellos hablan, o la parte de los GERS que ellos están diciendo. Una de las tres cosas no puede pasar juntas. Pasa una cosa a la vez. O fue fuera de la planta, porque ahí me dice el diagrama que fue dentro de la planta. Como usted puede ver, Junior, mira la parte ahí donde cae el rayo. Usted me está diciendo nada a mí, porque yo no entiendo ese diagrama. No, es un diagrama eléctrico. Yo no entiendo eso. Donde cada planta está puesta para llegar a la subestación. Abajo es que este es el rayo. Ese es el rayo. Efectivamente. Está diciendo que el fallo ocurrió dentro de la planta. Entonces, ahí donde está el problema
Porque si ocurrió dentro de la planta, el efecto dominó no puede existir. No puede, claro. ¿No era? Uno sin saber de eso, inmediatamente por lógica, entiende que no debe existir. El efecto dominó no debe existir, es lo primero. Lo segundo, o fue el ojez, o fue el señor que tocó, que vio el problema en el aislador y hizo una maniobra, o fue él, pero una cosa con otra. Dijo también que hay hubo un cortocircuito. Entonces, esa parte de lo que es el cortocircuito puede suceder, pero si sucede dentro de la planta, es lo mismo, se va a aislar. El breaker principal de la planta se va a disparar y no va a dejar de mandar electricidad. Entonces, cuando llega a la subestación cierra ese contacto. Seguro. Porque dice, este contacto no existe ahora mismo, hay un problema, y manda a entrar en forma aleatoria. Cada planta depende de su capacidad. Entonces, ahí donde está el problema. Pero si le buscamos la quinta pata de gato, como entender lo que el muchacho está escribiendo, vamos a decir lo que nos quisieron dar a entender, hay fallos que ellos están poniendo que no puede pasar uno con otro. O es fallo de un aislador, o es fallo de los Hertz, o fue fallo en la misma planta. ¿Te entiendes? Son cosas que no caen una con otra. ¿Te ves, Junior? Entonces, ahí donde está la situación y donde está el problema sobre el apagón que sucedió. El efecto dominó se cae siempre y cuando el fallo ocurre en la planta. Ahora, si el fallo ocurre en la subestación, es correcto que falle, que haga el efecto dominó, porque es quien se carga de distribuir de cada punto a cada parte de toda la planta que le llega. Entonces, ahí sí me estoy dando a entender de que si ocurre fallo en la subestación, sí hay un efecto dominó, porque es quien distribuye. La planta solamente produce y manda a la subestación, y la subestación es la que hace la distribución, pero no la planta.